también el partido anterior en el que pierde 5-1 en Estados Unidos. Fueron 5, pero pudieron haber sido 10. Pudieron haber sido muchísimos más. Yo te comentaba que tenía esta conversación con un colega panameño. A mí, sinceramente, yo sí pienso que la prensa panameña es muchas veces demasiado exigente con su equipo y con su historia, porque recordemos, a fuerza de ser sinceros, la historia panameña es reciente, la historia panameña en el fútbol es reciente, loable, admirable todo lo que han conseguido en poco tiempo, sí, pero eso no quita que la historia panameña es reciente. Ahora bien, ¿será que el tipo de equipo que tenía Panamá, porque tenía un equipazo ahorita, tenía un muy buen equipo como para poder conseguir una clasificación, eso abrió la puerta para ilusionarse de la forma que estaban ilusionados? Aparte de mencionar el tipo de equipo que tenían, mencionar que en la jornada 8 sumaban 14 puntos y en los últimos 5 partidos pues solamente tuvieron un gane y un empate, por eso sumaron 18 puntos, es decir, en la jornada 8 tenían 14 puntos, sí, y tenían un muy buen equipo conformado. ¿Esto será que que les daba el derecho a poder pensar de la forma en que estaba pensando la prensa panameña, por ejemplo? Yo creo que sí, pensar sí. Okay. Después hablar es otra cosa. Okay. Creo que tuvieron que ser más analistas porque si bien habían tenido un arranque muy bueno, sobre todo con Jamaica, ¿no? En Jamaica que lo contábamos como un equipo difícil, y una Jamaica diezmada, sin ritmo, empezando recién los microciclos, digamos, de selección, que no es fácil conjuntar a esa gente que viene tan de lejos. En el caso de Panamá, tiene la ventaja de que en su mayoría los jugadores juegan en Sur y Centroamérica, entonces los tiene cerquita y era mucho más fácil conjuntar a su equipo. Creo que se subieron demasiado al carro, se subieron demasiado temprano al carro, sabiendo que no es como se empieza, sino que la eliminatoria es más bien una carrera o una maratón. Sí. Y hoy te das cuenta, ¿no? El que lidera la maratón no siempre es el ganador. En los últimos kilómetros te podés quedar afuera y te podés quedar afuera mal, sí, con una imagen como la que termina dando Panamá contra Estados Unidos. Obviamente eso no tiene nada que ver con la Federación Panameña, sino que con los dichos de algunos de los analistas o periodistas panameños que hablaron de nosotros como un equipo muy malo. Sí. Y según entiendo, en las frías matemáticas, en el 2022 nosotros sacamos más puntos que ellos. Creo que sacamos un punto más que ellos en el 2022. En todo el 2022. Entonces son más malos que nosotros. En el 2022, hoy, si hoy nos sentamos a hablar con el mismo señor, hoy me tiene que decir él que ellos son más malos que nosotros. Sí. Y no te lo van a decir. No, jamás. Pero a mí me parece que tomaron las decisiones correctas, pero también te das cuenta que la historia pesa en estas situaciones. O sea, vos haces un gran trabajo, tenés una buena generación de jugadores, estos jugadores tienen un roster internacional importantísimo, pero la historia pesa porque los demás equipos hacen cosas similares. México hace tiempo que tiene un proceso excelente, entrenadores de primera calidad, infraestructura y un roster internacional espectacular. Hace tiempo que lo tiene. Obviamente no puede pasar porque todos tenemos un límite, pero probablemente tal vez Panamá está llegando a ese límite, o está llegando a un límite que todavía no ha podido superar por esa falta de historia. Sí. Entonces, creo que se terminó ahogando en sus mismas palabras. Hay un montón de ingredientes a tomar en cuenta cuando podés hablar acerca de tu selección. De hecho, en nuestra selección, de una manera sensata, al principio del proceso, al principio de la competencia, se habló mucho acerca de que éramos la octava selección de la octagonal, y creemos que en ese vaso medio vacío al final pudimos encontrar un camino que hoy nos pone por lo menos en una esperanza de cara a un 2026. No todo es bueno, profesor, no todo es bueno lo que ha hecho nuestra selección. De hecho, hay cosas buenas, hay cosas malas, tanto a nivel dirigencial como también a nivel de ejecución en cancha, pero es bueno verse en el espejo de lo que Panamá le exige a su selección también, como para también nosotros poder ver cuáles son las cosas buenas o cuáles son las cosas malas que nuestra industria del fútbol a nivel nacional está haciendo. Sí, el caso de Panamá es un interesante caso de estudio porque
Vamos a ver, como dijeron, y creo yo que todos en general dábamos a Panamá quizás ahí, al menos en el cuarto lugar ahí del repechaje, ¿verdad? Sí. Y no quedó ni ahí. Pero eso tiene que ver con un aspecto, el enfoque de desarrollo del fútbol panameño. Sí. Tienen una selección con muy buena generación de jugadores. No sé si les va a alcanzar para el siguiente mundial. Claro. Y digo esto, ¿por qué? Porque Panamá trató de generar su modelo de desarrollo con base a las selecciones nacionales. Porque si vemos la liga panameña, no es una liga competitiva. ¿Y por qué digo eso? Porque ahora en esta ventana de 3 partidos te exige que tengas una base más allá de 25, 30 jugadores disponibles, porque veamos el caso de El Salvador, por ejemplo, que nosotros podemos hacer un recuento más específico en relación a los 2 partidos anteriores, que no pudo contar con Alex Roldán, con Enrico Dueñas, por ejemplo, que son 2 jugadores que marcan diferencia en el equipo, y eso implica que son ausencias importantes dentro de la selección. Eso te quiere decir que no te puedes supeditar a un grupo de jugadores pequeño. Y claro, es importante los legionarios o a los jugadores que juegan en las ligas extranjeras, pero también la base de tus jugadores nacionales es muy importante, y para eso la competitividad de la liga es clave, que es por ahí creo yo que el problema de Panamá en relación a lo que pasó. ¿Qué es lo que se cayó? Se cayó, no aguantó el ritmo de competencia, precisamente porque tiene muy buena selección. Pero está basado solo en selección y no en la liga. Pero no tiene ese respaldo de la liga para echar mano de jugadores ante ausencias importantes. Así es. De hecho, nosotros ayer platicábamos acerca de la alineación que tenía nuestra selección contra Costa Rica. Y nuestra selección contra Costa Rica presentó dentro de todo el 11 titular, presentó 10 jugadores que juegan en la liga local y que mostraron buenas cosas, ¿no? Más allá de que el resultado al final no fue el que todos buscábamos, creo que hay cosas que son rescatables. Ayer mencionábamos acerca de esta alineación, Emiliano, y me encantaría poder platicar contigo acerca de cuáles podrían ser las modificaciones de cara a lo que podríamos presentar contra México. Contra México, recordemos también que se une a la convocatoria tanto Eduardo Vigil ante la ausencia de Roberto Domínguez, confirmado que el jugador estará de 2 a 3 semanas, Roberto Domínguez, por un desgarro en la finalización del isquiotibial, es decir, en la parte posterior de su pierna, a la altura de la rodilla. Él ha tenido un desgarro, por lo cual tampoco podrá estar disponible con la selección, y se ha llamado a Eduardo Vigil. Y en la parte delantera contar ya con un Enrico Dueñas, que está por demás decir el gran talento que posee el jugador y el buen augurio que representa para nuestra selección, el crecimiento que pueda mostrar Enrico. Tal vez no desde ya, ojalá y desde ya mañana pudiera presentar cosas maravillosas, sí, ¿no? Pero para el crecimiento de él creo que hubiese sido muy bueno jugar toda la llave, digamos, esa, ¿no? Creo que sobre todo en Jamaica no necesitábamos un jugador como él cuando Jamaica se nos venía encima. En la reconversión de pelota necesitábamos a alguien con su calidad y su talento como para poder alejar los embates jamaiquinos, que después terminaron siendo un empate. Y el fin de semana contra Costa Rica creo que también necesitábamos una variante que fuera un poco más fuerte en el 1 contra 1, que nos pudiera generar algún tiro libre o alguna jugada un poco más peligrosa. También. Lo platicábamos, perdón, Emiliano, antes de entrar al aire, y algo que a mi juicio, de gusto personal, yo no comprendía en su momento, y no hablo de un nombre porque sé que Narciso Orellana es un jugador que está top y está llamado a ser titular siempre y a tener minutos. Pero quizá lo que voy es el tipo de jugador que ingresa en el segundo tiempo, ¿no? Porque si tú sustituís a un Kevin Santamaría, que es profundidad en el último tercio de cancha, tanto pase de gol como gol, y lo sustituís por un recuperador natural que, si bien es cierto, tiene buena tenencia de pelota y es un buen volante mixto como para controlar, al final contabas, y nos vamos a la pizarra. Con esto lo que quiero explicar es que cuando abandona, en el caso de que abandona Kevin Santamaría e ingresa Narciso Orellana, nos quedamos más o menos así, con Landaverde, Narciso Orellana y Cristian Martínez como contención. Es decir, tenías 3 contenciones con la vocación de penetrar un bloque defensivo que ya sabemos que Costa Rica tiene
muy bien estructurado. No, ¿no? y aparte ya a esa altura del partido Costa Rica refrescó piernas en esos lugares, ¿no? Sacó el lateral derecho, puso piernas frescas, sacó a uno de los contenciones, puso piernas frescas, sacó a uno de los extremos. De los extremos jóvenes. Mete a Brian Ruiz a marcar. Pero o sea, Brian Ruiz con toda la sapiencia que tiene y aparte que con el hambre de querer ir al Mundial, obviamente se iba a tirar de cabeza. Sí. Pero aparte de todo eso, cuando tiene la pelota el tipo te da otro panorama diferente, ¿no? Sabe cómo meter el partido en el freezer, sabe cómo jugar perfectamente estos partidos. Entonces las cosas se hicieron mucho más difícil, ¿no? Y lo vimos después, probablemente, como decíamos, ¿no? El movimiento del profesor Pérez buscó otra cosa, sí. Pero la experiencia y el buen bloque costarricense hizo que no lleváramos peligro prácticamente en ese lapso de tiempo, sobre todo en los últimos 15 minutos, más allá de algún que otro centro cruzado. Sí, el llamado a romper ese último tercio de la cancha para mí fue incluso Larín que llegaba por el costado izquierdo a pelotear desde un costado, que muchas veces le llamamos maní pa'l mono, porque tenían ellos torres en el área, que era muy difícil poder quebrantar ese bloque defensivo. Entonces, te lo comento así. En algún momento yo pensé que a Larín se le iban a cruzar los cables como normalmente se le cruzan y le iba a pegar una directo al arco. Sí. Yo tenía unas ganas de que le pegara una directa al arco, pero si esa pelota va afuera, sí. Primero la recriminación de su entrenador, porque seguramente le estaba pidiendo un buen centro, para crear problemas. Y segundo, obviamente te echas a toda la gente encima, ¿no? Pero me hubiese encantado que le pegara una directa. Totalmente, y cuando se le cruzan así los cables, muchas de las ocasiones que lo ha intentado, termina encontrando gol o peligro de gol o un rebote del portero para que uno de los delanteros pueda tener porque pasó en Conca Champions. Pasó en Conca Champions, con Comunicaciones le pasó muchísimo. Entonces, dentro de los volantes de primera línea, los volantes de ataque, teníamos en banca, por ejemplo, a un Calvillo, que aunque a juicio de muchos probablemente no sea tampoco ni un Enrico Dueñas, ni tampoco es un Marvin Monterrosa, por ejemplo, pero es el jugador con responsabilidades ofensivas que probablemente pudo haber mostrado algo diferente a lo que Narciso iba a tener como responsabilidad de cara al arco rival, ¿no? Sí, porque creo que, o sea, a título personal, no es una idea mía, ¿no? Que digamos... lo que pasó en Jamaica, ¿no? Él se metió en un bloque que no era tan fuerte, el bloque defensivo jamaiquino, pero físicamente son muy fuertes. Y él, al ser un jugador de baja estatura, le tocaba chocar un poquito más y encontró menos espacio, sobre todo cuando la selección no tuvo la pelota. Pero en este caso, con un Costa Rica, con un bloque defensivo aún más fuerte, pero físicamente no eran tanto. Entonces creemos que tal vez Eric Calvillo podía haber encontrado... varias pelotas que nosotros no pudimos entrar y a veces tuvimos que lateralizar demasiado, y él podía haber encontrado esa llave como para empezar a ganar metros cerca del área costarricense, ganar algún tiro libre, alguna falta, y no tratar de llegar tanto con pelotazos o con pases cruzados, ¿no? Que es lo que al final la gente le recrimina. Sí. Yo en ese aspecto sí tengo... La gente dice que a los jugadores salvadoreños le están enseñando a jugar al pelotazo. No le están enseñando a jugar al pelotazo. Hemos visto en varios pasajes del partido que El Salvador quiere jugar con la pelota al pie y por abajo. Pero si el rival tiene un bloque como el que tiene, y la única forma o una de las formas de sorprenderlo es con estos pases cruzados, es una variante. Y lamentablemente no estamos teniendo la puntería o el timing suficiente, porque hubo un pelotazo cruzado para Tamaca en el primer tiempo, que creo que fue, no sé si fue de Larín o de Santa María, que por un centímetro él quedaba mano a mano con Keylor. Entonces, obviamente, a veces abusamos un poco de eso también para desahogar, porque si no nos puede pasar lo que nos pasó en el segundo gol, que te apretan, te roban la pelota y te hacen el gol. Tenés que sacarla de alguna forma. Pero creo que tener estas variantes son buenas en un equipo que todavía le falta crecer mucho, pero que tenga variantes de juego como para desahogarse de la presión del rival también. Ahora, de cara a México, profesor, tenemos en este apartado también, no solo en defensa, una incorporación como Eduardo Vigil. Tenemos, de hecho, dentro de la convocatoria van 4 centrales que han tenido minutos, 5 centrales.
Los titulares regularmente han sido Zabaleta, Zabaleta, Ronald Rodríguez, luego Eduardo Vigil, que ha jugado también, un Lisandro Claros que puede representar opción también como central, y también el caso de que también viaja Rómulo Villalobos. Son 5 centrales. Parecería ser que va a optar nuevamente por una línea de 3. Y en volantes de primera línea, volantes ofensivos, sumar al que ya estaba, que era Eric Calvillo, y Kevin Santamaría, pues sumar también el caso de Enrico Dueñas, ¿no? Que Enrico Dueñas puede aportar muchísimas más cosas en ese apartado. Considerando la convocatoria, profesor, ¿cuál podría ser un papel digno de nuestra selección en este cierre? ¿A qué le podríamos llamar un cierre digno de El Salvador en el Azteca?